Bueno, vamos a empezar un mano a mano. Nos visita hoy, en Minuto a Minuto, el dirigente social Juan Grabois. Juan, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Muchas gracias. Por favor. Bueno, ayer habló Cristina. Nos gustaría saber tu opinión. ¿Cómo la viste? Habló casi 50 minutos ante el tribunal. Yo te voy a decir lo que me pegó a mí. Y me pegó y me dolió cuando ella planteó el estado de indefensión. Ella estaba en un estado de indefensión. En el país. Sí, que ella estaba en un estado... A mí eso me dolió mucho. Y me hizo pensar también que nosotros, primero como sociedad, y después sobre todo el campo político nacional, popular, el peronismo, tiene que defender firmemente a Cristina. Por todo lo que hizo, durante sus años de presidenta, por haber construido la estrategia para sacarlo a Macri. Y creo que hay como dos negacionismos sobre lo que está pasando en la Argentina, particularmente a partir del atentado. Un negacionismo gorila, que es lo que dice Macri, fue una banda de loquitos. Y un negacionismo más del campo progresista, de hablar de los discursos de odio y del clima, pero no ver cómo los acontecimientos se conectan y entender que acá hubo una planificación criminal, que no fue un hecho aislado en el marco de un contexto de odio. Vivimos en un mundo que está en guerra por el gas, donde el corsi recorsi de la historia que decía Jean-Baptiste Vico, que la historia es en ciclos. Si nosotros vemos lo que pasaba en 1922 en Argentina, empezaban las ligas patrióticas, empezaba el fascismo en Italia, empezaban grupos parapoliciales a hostigar al movimiento obrero, a los dirigentes populares, y en 1930, cuando Uriburu, fíjate el apellido, Uriburu, da el golpe de Estado, van a la puerta de la casa de Irigoyen, en la calle Brasil, destruyen todo, lo maltratan, lo meten preso, lo acusan de corrupto, las mismas cosas que le hacen a Cristina. Y empieza una etapa negra, que la Corte Suprema convalida ese golpe, ¿no? Donde estaba este clima, había una crisis, había estado la crisis... Había un contexto. Había estado la crisis del 30, y a partir de ese contexto de crisis, una salida posible, un proyecto político posible de extrema derecha, el del fascismo, que en la Argentina lo encarnó Uriburu, que era un fascista declarado. Y vemos que en Italia una fascista declarada va a llegar al poder, en un contexto de crisis energética, de crisis ambiental, de crisis económica, de crisis inflacionaria mundial, de crisis sanitaria. Y para que esos triunfos, esos proyectos extremos triunfen, hay que destruir a los dirigentes de los proyectos humanistas, como Cristina. Entonces, que ella se siente indefensa es responsabilidad nuestra también. Y ella en sus referencias históricas habló del 20 de diciembre, habló de todo lo que pasó en los juicios posteriores a esas masacres que hubo en la Plaza de Mayo, que yo la viví, yo estuve ahí, estuve preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Creo que fue la única vez que me sentí indefenso de verdad, porque no sabía a qué comisaría me llevaban, no podías tener abogado, estabas 24 horas incomunicado porque el Poder Ejecutivo Nacional había decretado el estado de sitio, ¿no? Y eso nosotros la sacamos barata. Hubo pibes, gente que la mataron con balas de plomo. Y penas chiquitas para las terceras líneas, y por esta doctrina que en parte es cierta, digamos, de que no tiene el dominio de los acontecimientos el presidente de la Rúa. Yo no sé, de la Rúa no... Como parte de los que sufrieron esa situación y haber visto caer, yo no digo que eso lo haya mandado a hacer de la Rúa. Tiene una responsabilidad política, desde luego. Y por eso tuvo que renunciar, por su responsabilidad política. Pero Juan, ese estado de indefensión del que hablás vos, ¿es una alarma para todos los ciudadanos de este país? Todos estamos en estado de indefensión. Porque la primera generación de derechos que surgen con la Revolución Francesa son las libertades y garantías democráticas. La igualdad ante la ley. Vos decís que no hay justicia. Que no es la igualdad real, ¿no? La igualdad ante la ley no es justicia social. Porque igualdad ante la ley
por ejemplo, si está prohibido dormir abajo de un puente, está prohibido para el rico, está prohibido para el pobre, pero el rico no duerme abajo de un puente. Es decir, pero la igualdad ante la ley fue lo primero. Y eso implica que los jueces, los fiscales, los magistrados apliquen esa ley de manera imparcial. Eso no existe en la Argentina, pero es manifiesto y alevoso. No es que es manifiesto y alevoso como fue durante la década infame, donde se juntaban en el Jockey Club a hacer el contubernio de a ver a quién condenaban y a quién no, y si validaba la Corte Suprema el golpe de Estado. Ahora el Jockey Club son los abrojos. Se juntan en los abrojos. Y, a ver, y la pregunta es, ¿dónde se ubica Juan Grabois en esta realidad, no? Porque se te vio como, o se lo vio, sí, no te tuteame, no hay problema. muy enojado con este gobierno durante mucho tiempo. De hecho, hubo una amenaza tuya de salir del frente de todos y después como un arrepentimiento tras los hechos que todos conocemos, ¿no? No hubo ningún arrepentimiento. Lo que hubo fue parte de una negociación política en la que Cristina, 3 horas antes de que le gatillaran en la cabeza, y fíjate lo importante que es, porque su indefensión la une con la indefensión de los humildes y los indigentes, porque fue ella la que nos llamó a decirnos que ella estaba de acuerdo con nuestro planteo de que haya un ingreso alimentario para los indigentes, porque hay en la Argentina 4 millones de personas que son indigentes, no pobres. Este es el salario básico universal. Es una versión muy acotada, pero que era lo mínimo que nosotros planteamos para quedarnos en el bloque, que es que haya una medida para la gente que no tiene para comer, porque la situación social en la Argentina sigue siendo catastrófica. ¿Que ahí sentís que Massa y económica los escuchó? No, Cristina resolvió el problema. Ella vio la situación, vio los números, vio que había un planteo absolutamente realista. Cuando veamos los números ahora de la pobreza, vamos a ver que la pobreza creció relativamente poco, pero la indigencia creció mucho. Es decir, los que no tienen nada de nada, no tienen planes, no tienen nada, la están pasando muy mal, muy mal. Y eso no se estaba viendo. Y Cristina fue la que empujó esa decisión, y fue esa decisión lo que hizo que nos quedemos en el bloque. Si no, hubiésemos suspendido por un tiempo por el intento de homicidio contra Cristina para no meter más ruido al ruido, pero la definición de irnos del bloque, si no hay medidas para los más humildes, que son los indefensos sociales, porque nosotros defendemos a los humildes por la misma razón que defendemos a Cristina. Es la misma razón y son datos objetivos de la realidad. No es que la quiera mucho, me caiga bien, cosa que además sucede, ¿no? Podría no suceder, pero si vos ves las cifras con las que gobernó y se fue Cristina, todos los indicadores sociales se fueron degradando de manera casi duplicando. Y para mí en 2015, que yo era no kirchnerista, no era anti, porque no soy anti, pero era no kirchnerista, para mí era un escándalo que hubiera 25% de pobreza, según los datos de la UCA. Ahora tenemos casi 40%. Si te parece, vamos a abrir nuestro compañero. Sí, las preguntas Cecilia. A nuestro panel. Juan, ¿qué tal? Bueno, hablabas de esta negociación política que frenó la salida del Frente de Todos. Justamente ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, celebró que se liquidaron 6.000 millones de dólares de este dólar soja. ¿Cuándo se vería eso plasmado en un incremento de las partidas para los sectores más postergados? ¿Hablaron de eso? ¿Lo dialogaron? El de octubre, noviembre y diciembre tiene que haber un ingreso complementario para las personas en situación de indigencia. Nosotros habíamos planteado una agenda de 4 puntos, aumento de jubilaciones mínimas, se concretó, un aumento para los trabajadores de menores ingresos, se concretó a través del bono de la UH, lamentablemente no hubo un aumento de una suma fija por decreto que hubiese hecho que algunos empresarios pongan un mango también, porque es todo esfuerzo fiscal esto. El aguinaldo para los cooperativistas se concretó, pero la más importante de todas, que era el refuerzo de ingreso para las personas que estaban en situación de indigencia, que no tenían nada, no estaba. Bueno, ahora está y se va a cobrar los últimos 3 meses del año, mientras peleamos en el Senado la ley de Tulio, que es una versión también un poco más restringida de nuestro planteo del salario básico universal. Pero te hago un paréntesis que también relaciona esto con lo de Cristina. El Grupo Revolución Federal, que a ninguno de los genios que tenemos en el Poder Judicial se le ocurrió que un grupo que dice abiertamente vamos a matar kirchneristas, vamos a matar peronistas, al que le meta un corchazo lo vamos a declarar héroe, o sea, que hace una apología directa al asesinato, abierta y con nombre y apellido, a nadie se le ocurrió imputarlos de nada. Ese grupo, en una de sus escenas más violentas,
para mí la más violenta, incluso más que las que nos hicieron a nosotros, que me hicieron a mí, que le hicieron a Ferraresi, etcétera, o a Massa, fueron a un restaurante donde hay un diputado radical de Juntos por el Cambio y le pegaron un aprete diciendo: el que vote un refuerzo de ingreso o un salario universal, dijeron eso, lo vamos a ir a buscar a la casa. Y lo filmaron y lo subieron a las redes, a uno de la oposición. Entonces, fíjate si no hay una relación entre la extrema derecha y la tirria y el odio contra los pobres, y el odio contra los pobres que proyectan en Cristina, como en Italia proyectan el odio contra los migrantes en los políticos socialdemócratas, digamos. Entonces, hay una coincidencia que empieza a darse, ¿no?, de las derechas de Europa con esta derecha reaccionaria en la Argentina. Juan, hay autores intelectuales de lo que le sucedió a Cristina. Sí. ¿Quiénes son para vos? Hay una cadena de instigaciones. En primer círculo que lo vemos, que son los autores materiales, y después hay una cadena de instigaciones que yo creo que está muy relacionada con la situación internacional. Porque los focos de extrema derecha que existen en la Argentina no están aislados de, por ejemplo, lo que es el batallón Azov en Ucrania, que tiene células en la Argentina, que era el tatuaje que tenía este muchacho, y cuyo principal financista, que es un actual diputado ucraniano, a través de empresas de una autopista societaria que construyeron abogados y contadores macristas, tiene inversiones en todos lados, truchas, ¿no? Obviamente, tiene una causa en el juzgado de Servini de Cubría por lavado, particularmente en el Calafate. Ahí hay una punta, porque si vos te referenciás en una organización terrorista internacional, no sos un loquito. No sos un loquito. Por otro lado, que el PRO haya aportado abogados a la defensa de los asesinos es gravísimo. Es gravísimo. Porque si no hay una relación directa, que yo creo que no la hay, Lo dijo Cristina, Lo dijo Cristina, ese senador está a 20 metros mío, sentado. Es un aval. Después lo echaron o algo así, pero... Sí, ellos dijeron que no, que en realidad defendían a ellos como podían llegar a defender. Ah, claro, mágicamente llegaron ahí. No, yo digo lo que ellos señalaron al momento de hacer justamente esta consulta. Pero no resiste el análisis, como no resiste el análisis que Uriburu y Luciani jueguen a la pelota en la casa de Macri y después jueguen a Cristina. O sea, son cosas de tan elemental sentido común que obviamente ella se va a sentir indefensa. Si dos tipos que son parte del círculo de amistad de Macri la juzgan como si fueran la CONADEP y encima con frases épicas y rimbombantes y con el apoyo de toda la oposición y el sistema mediático, y sus asesinos tentados son protegidos por abogados del PRO, que es el principal partido de oposición, ¿cómo no te vas a sentir indefensa? ¿Cómo no te vas a sentir indefensa? Ahora, que el diálogo, que la grieta, etc. Yo creo que se manejaron mal las cosas desde la institucionalidad argentina, desde el gobierno. ¿Por qué? Y desde la oposición, después del intento de homicidio. Lo primero que quiero decir es, la víctima fue Cristina, por lo tanto sus adversarios deberían haber sido los que se ponían a disposición de la víctima. Es decir, los que se planteaban, aislemos a los violentos, no a los violentos de pico, a los que llevan armas, a los que pueden matar. Aislemos a los que pueden matar. Aislemos los que hacen apología del asesinato, ¿no? Porque una cosa es ir con un globo inflable, con Cristina con presa, y otra cosa es con bolsas mortuorias o una guillotina. Bueno, y esa convocatoria a fortalecer una cancha, unas reglas del fuego democráticas, debería haber sido una convocatoria del presidente. Eso creo yo. Eso creo yo. Ahora bien, es evidente que por pequeñas ambiciones, hay algunos políticos que, para hacer esta carrera de ver quién es más duro, siguen jugando con tensar esa cuerda y tocar esos sentimientos más bajos que tenemos los seres humanos, que es cuando nuestra frustración por los problemas sociales, por los problemas de la vida, la convertimos en violencia homicida, en violencia física, en querer exterminar a otro. En odio. En odio, pero un odio que no es el sentimiento
que puede tener una persona, digamos, ¿no? O sea, el odio que se convierte de simbólico en práctico. Ejecutar al que tenés enfrente. Exactamente. Entonces, y que siempre va contra el que tenés más abajo. Y Cristina es una representación de eso. Porque no se la agarran con cualquiera, se la agarran con ella y con la gente que está con ella. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo, no? Los políticos que no son marginales en la Argentina, que tienen mucho poder, no demarcarse fuertemente de eso y plantear, acá hay reglas de juego y esto está totalmente por afuera de las reglas de juego. Es un camino peligroso para todos, para ellos también. ¿Te preocupa que Patricia Bullrich tenga alta intención de voto dentro de ese signo político de la oposición? Me preocupa que ella se cuide más de perder 5 puntitos que de hacer un planteo democrático en la Argentina. Es decir, de acumular políticamente sobre bases antidemocráticas. Y es una forma de acumulación política. Hoy, como la democracia muy bien no está funcionando, este es un dato de la realidad, y el Poder Judicial como parte del orden republicano funciona pésimo, no para Cristina, para cualquier persona que necesita el servicio de justicia, o porque es víctima del narcotráfico, o porque es víctima de violencia de género, o porque tiene un juicio civil. Funciona muy mal. Entonces, tener un discurso antirrepublicano, antidemocrático, aunque digas que sos republicano y democrático, bueno, eso garpa políticamente. Es decir, el discurso de la bala. Si te parece, le damos el pie ahora a David. David, sí, una pregunta. Juan, buenas noches. Hablabas de la situación de indefensión de Cristina. Ahora yo me pregunto, si llega a ganar Juntos por el Cambio la elección en 2023 y vuelve al poder, ¿qué imaginás? Porque si en el gobierno de Macri hubo persecución a medios de comunicación, a políticos, a la propia Cristina, y eso pasó antes de todo esto, ¿qué suponés que puede ocurrir si vuelve al poder esa fuerza? El otro día me contaron un discurso de Macron, ¿no? de Francia. Decía que hay 3 cosas que están en crisis. Una de esas cosas es el bienestar material, la posibilidad de acceder a una vida relativamente digna para las mayorías. Otra de las cosas son los supuestos. ¿Qué son los supuestos? Que no se pueden violar los derechos humanos, que la xenofobia está mal, que el fascismo y el nazismo fueron etapas criminales y genocidas, que hay que garantizar la libertad de expresión, que hay que garantizar la igualdad ante la ley, la democracia. Esos supuestos están en crisis. Y la propia paz está en crisis. Entonces, yo veo un escenario político y social muy feo, pero también veo que nuestro pueblo tiene reservas de conciencia democrática y de solidaridad que lo pueden sacar adelante. Ahora, para eso, la política tiene que apelar a los instintos y los sentimientos nobles de la gente, no azuzar los sentimientos, los peores sentimientos que tenemos todos los seres humanos, digamos, ¿no? Entonces, apelar al instinto de paz, de solidaridad, de hermandad, de humanidad, y dar la disputa política en el marco de esos principios y valores que tienen que ser los principios y valores de todos. Entonces, eso creo que es algo por lo que hay que trabajar. Y a mí, por ejemplo, lo que más esto que le cae mal a algunos compañeros que yo lo diga, pero hay una oposición que tiene planteos democráticos, ¿no? Manés, Larreta. Cuando lo veo a Larreta entrar en la competencia del facho, me da lástima por la Argentina, porque podría ser un líder de oposición democrática que no exacerbe la violencia, ¿no? Manés todavía no entró en esa. Tratando de buscar ahí en ese campo qué puede darle racionalidad a una situación que después se escapa de las manos. Y en estos momentos donde hay un sistema que no funciona, que no termina de morir, y un sistema nuevo, mejor, que no termina de nacer, ¿no? Decía Gramsci, ahí aparecen los monstruos. Y ahí aparecen los monstruos, y los monstruos son monstruos, digamos. Entonces... y para frenar eso, sí. Ya nos despedimos, para frenar eso, ¿Cristina tiene que ser la candidata en el 2023, Juan? Si Cristina es candidata, nosotros la vamos a apoyar fundamentalmente por lo que hizo por los más humildes. Por eso es una decisión de ella. Hoy Cristina tiene que ser la vicepresidenta protegida por las instituciones
y protegida por su pueblo frente a lo que es claramente un ataque de grupos concentrados de poder a través de los jueces y a través de sus satélites de extrema derecha. Hay que tener conciencia de la gravedad que es el ataque que está sufriendo la principal líder popular de nuestro país y de la relación que tiene eso con los procesos de deshumanización de la política, no solamente aquí y en la región, sino en todo el mundo, para proteger nuestra democracia, que es proteger el futuro de nuestra patria, nuestro patrimonio nacional. Porque en definitiva, los intereses concentrados lo que quieren de nosotros es el litio, el agua, los pasos fronterizos, los hidrocarburos, los alimentos, y para eso necesitan disciplinar a todos a través de la violencia y de la injusticia. Juan Grabois, muchas gracias. No, gracias, Juan. Acá. Pausa. Dale, ya volvemos.